Con ocasión de la publicación del último libro de Miguel Ángel Castro Merino, titulado Dios y la democracia, contra catecismo teológico político, editado en este año de 2021 por la editorial Lopo Sapiens, pues tenemos aquí a su autor y vamos a hacer una pequeña teselina, intentando esbozar un poco algunas ideas, ¿no? Entonces la primera pregunta que le haría a Miguel Ángel, ¿no? Pues un poco que si nos podía hacer una pequeña presentación muy telegráfica, aunque sea, ¿no? de por qué este libro con este subtítulo pues que recuerda a Spinoza. Bueno, primero decir que estuvimos aquí en casa de Pedro Insua, y con el amigo Carlos, y decir que pues para mí es un momento genial, ¿no? Es más, que aunque no saliera esto grabado más adelante, pues yo ya solo el hecho de estar aquí, pues me siento pues bastante contento. Este libro, yo creo que cómo se gestó fue con la mala leche que me entró cuando Ver puso la religión católica u otras obligatoria, cuando quitaron la educación para la ciudadanía, con la cual yo no compartía tampoco los programas, etcétera, y que creo que habría que haber salvaguardado, como dice Pablo Huerga, por la libertad de cátedra, que nos daba bastante mano ancha para que cada profesor, igual que tal. Y luego, pues eso, es una forma de espabilar dentro de lo posible, debido a mis conocimientos más o menos brillantes o menos, de política y de teología, desde la filosofía. Aquí está salvaguardado bastante el materialismo filosófico, y como no es una unidad de simplicidad tampoco, pues yo lo ataco desde mis coordenadas, y que creo que está sometido al debate público. Entonces fue un daño fundamental, y eso hay que decirlo, el que me produjo a mí escribir este libro, ¿no? Primero contra la idea de Dios, que hemos defendido en nuestra escuela, y que creo que es el punto básico a partir del cual hay que decir que no hay ningún principio, no hay monismo, y que estamos en una realidad totalmente, pues muy difícil de razonar si no se tiene un sistema. Y ese es un poco lo que se me ocurre en principio, es decir, es machacar la idea de Dios, no por mí, sino porque las lecturas y todo lo que nos lleva a la realidad desde las ciencias, etcétera, y luego la idea de democracia, que muchos la siguen en el fundamentalismo democrático, pues usando como que fuera, una verdadera idea, cuando es una idea falsa y que no dice nada. Sí es verdad que aquí se defienden los principios del bien común creo que incluso católicos, pero yo creo que más bien ejercitados más que representados, aunque bueno, están ahí mezclados, ¿no? De cierta manera. No, yo creo que es importante. Estuvimos hablando en León algo, y con Íñigo Ungay también, ahí me dio mucho filón para sacar. Es importante el tema de la educación y la introducción de la religión en el plan educativo y todo esto. Yo creo que es importante eso, porque ahí siempre hay que matizar ciertas cosas, yo creo, el funcionamiento en general para los que nos consideramos ateos católicos, ¿no? Creo que eso hay que matizarlo bastante, porque yo creo que últimamente, por ejemplo, se está haciendo cierto uso ideológico, creo yo, del artículo de, bueno, Dios salva la razón. Me parece que la idea de Dios no hay por dónde cogerla desde el punto de vista doctrinal. Entonces, yo creo que hay cierto desplazamiento ideológico a la hora de plantear ese asunto, y a mí me parece que, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, de los planes de estudio, la religión tenía que ser sacada absolutamente de los planes de estudio, totalmente fuera del plan de estudios público, plan de estudios de la escuela pública, me refiero, puesto después ya los centros privados y tal, que hagan lo que más dentro de los márgenes que tienen, pues lo que puedan. Pero de la escuela pública quitarla absolutamente, fundamentalmente por dos razones. Primero, en sí mismo, es decir, porque España es un país católico, efectivamente, entonces existen instituciones catequéticas en las que quien esté interesado, y sigue siendo una mayoría, desde luego, de católicos en España, su interés quizá ya no es tanto, ¿no? Les cuesta llenar las asambleas, ¿no? A la Iglesia Católica le cuesta llenar sus eclesías, ¿no? Sus asambleas, pero meter a los fieles en el templo les cuesta mucho, pero bueno, hay un Weltanschauung, desde luego, que no cuesta nada, es decir, que estamos completamente
la impronta en nuestra cotidianidad, en nuestro calendario, es el calendario católico. El calendario es el ritmo del consuetudinario y el ritmo de los ciclos vitales, ¿no? Está completamente determinado por el catolicismo. Entonces, pues, ni Napoleón consiguió quitarlo, exacto, ni Comte, ni nada, ni con cualquier reforma que ha intentado, y además pues lo que ha conseguido en algunos casos pues ha sido una especie de sucedáneo de lo mismo, ¿no? Entonces, pues están muy bien implantados, muy bien. Entonces, nosotros descansamos en Navidad, habrá que para rezar, pero fundamentalmente por el descanso, es decir, que descansar un momento y digamos la Navidad es lo que está instituido para el descanso, ¿no? Entonces, pues ya está. O sea, la muerte y el nacimiento de Cristo es lo que marca nuestras vacaciones, ¿no? Y después el verano, que ya es otra historia, ¿no? Aunque bueno, marcado por el San Juan, el 24 de junio, la noche de San Juan. Entonces, ahora bien, desde el punto de vista de la doctrina católica, el núcleo doctrinal católico, yo creo que eso tiene que salir de la escuela totalmente, y existen instituciones en las que la catequesis pues se practique y se introduzca a quien esté interesado pues en esa doctrina, ¿no? Primero por sí mismo, porque el plan de estudios creo que hay ideas que son inmiscibles en él, que no se pueden disolver en el agua bendita del Estado, ¿no? Las ciencias y tal hacen incompatibles. Esa idea es completamente delirante, es delirante. O sea, uno lee determinadas partes de la obra de Santo Tomás, por ejemplo, y dentro de su propia lógica tan poderosa y tal, pero bueno, pues cuando habla de la salvación de las almas, del acceso al cielo, pues es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? O sea, es un punto de delirio, ¿no? Entonces, y por un segundo motivo ya accesorio, pero importante, desde el punto de vista ya geopolítico, no doctrinal directamente, digamos, indirecto, sino oblicuo, es que es la manera de neutralizar otras religiones que pueden penetrar. Entonces, aquí en España hay tres religiones más, tres tipos de religión más que están consideradas de notorio arraigo por el Ministerio de Justicia, que son el Islam, el judaísmo y el evangelismo y la ortodoxia. O sea, cuatro más. Dos de ellas son cristianas también, pero las otras dos son la judía y la musulmana. Y claro, si el Estado ampara y da lugar a la penetración del catolicismo, no hay ninguna razón para que no puedan penetrar las otras. Sí, eso lo has dicho No en algún artículo. Es que no puedes ofrecer ninguna razón. Ninguna. Entonces, La a democracia. medida en que aquí tenemos 1 millón y pico de musulmanes ya. Entonces, es darle cobertura de penetración en el Estado si permites eso. Si no hubiera musulmanes, pues, como no había antes, estaba muy localizado, porque la Guardia de Franco y tal igual, pero es que ahora hay 1 millón de musulmanes. Pedro, el dolor que me causó la ética, que unos niños fueran a evangelista, 3 alumnos, 3 a religión católica, y el de valores, ¿no? Que nos llaman así valores. Bueno, es decir, es una defensa de la filosofía, en serio, de la ética, de la educación estatal, no le llamo pública. Hay una polémica de Santiago Ramírez que tuvo con Ortega y Gasset, y Ortega y Gasset defendió la escuela estatal pública. Aquí hay textos suyos que lo dicen de una forma tajante, de que no hay educación privada. Es decir, es una lucha contra la educación privada, la que también sostengo aquí. ¿Qué es eso de la educación privada? Es que sí, el término interno, no, es que aquí también se trata. Interno, externo, privado, público son conflictivos en psicología, en las ciencias del comportamiento y en filosofía mucho más. Entonces, a día de hoy, 10 de mayo, que todavía no ha salido a la luz porque este es el libro de la prueba, ya saldrá, cuando lo leamos, pues me dais ahí la caña oportuna. Es una beligerancia también contra la televisión pública, tal y como se usa para mero panem et circenses, en donde se dice que la gente tiene que aprender democracia, que es otra catequesis, también la sostenemos aquí, tiene que ser demócrata, los derechos humanos, todo esto. Pero claro, ¿y eso qué es, no? Cuando hurgas un poco es filfa, es nada. Entonces, es hacer un poco de didáctica, pero no con unos contenidos de fe, sino promover la dialéctica, es decir, ¿dónde estamos, no? Y también, si se me permite decir, es una
apuesta por el pueblo que no es un ente abstracto, sino son gentes que trabajan, que traen el curro a casa, que no tienen ni voz ni voto. Y como decía Kierkegaard, hasta entonces, cuando él hablaba, decía, la gente ha tenido voz, ahora solo van a hablar los que tienen altavoz, los que salen en los medios de comunicación. Y estamos viendo en la tele que hay, si eres humorista, si eres graciosillo, tienes cobertura en la televisión pública, en la 2. Yo veo a los graciosillos, es decir, ¿y dónde está el ciudadano de pie? Hay unos programas de entrevistas que seguro que los habéis visto, de Soler Serrano. El otro día estuve viendo una entrevista de Buero Vallejo, el de Historia de una escalera. Una televisión pública que permitía eso, te enseña lo que es realmente no solo pues 4 tonterías como están enseñando ahora, sino te enseña que el ser humano es mucho más, ¿no? Lo que llamemos ser humano. Y creo que aquí se nos trata a la gente como telespectadores. ¿Qué tal los telespectadores? Yo no quiero ser telespectador. Aquí hablo de que la filosofía no es solo especulación, sino que es virgen, actuar en la realidad, de la manera que se pueda. Y yo creo que una es muy potente la filosofía, pero llevándola al instituto, al colegio, etc. Hasta ahí. Y sí, también eso que comentabas tú antes... Si me permitís, no, bueno, ahora que habéis saltado ya de Dios a la democracia... Sí, ¿no? Porque están muy mezclados, como dos ideas basura. Ahora digo un poco la conexión tal y como yo la veo, pero efectivamente, ¿no? Es decir, es que el absurdo que es que haya diferentes disciplinas, variantes, religión católica, religión islámica, con unos criterios de evaluación que contradicen unos al otro. Es decir, si aprueba religión islámica, el criterio de evaluación es que, tal cual, como aparece en el BOE, que reconoces que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Claro que es totalmente incompatible con el criterio de evaluación católico. Entonces, claro, efectivamente ahí la única opción es eso, el que quiera que lo haya por las tardes, donde quiera recibir la catequesis, y que haya una historia y cultura de las religiones que pueda ser dado, pues por ejemplo, qué sé yo, pues miembros del Departamento de Geografía Histórica o Historia, o lo que sería a mi juicio más, por nuestra perspectiva desde el materialismo filosófico, yo creo que sería más de profesores del Departamento de Filosofía. ¿Por qué? Porque están versados en la dialéctica, que yo creo que quizás aquí lo que hay que mostrar las contradicciones, ¿no? Y claro, el problema es que también tanta catequesis hay a veces en una de esas asignaturas, ¿no? Yo recuerdo que cuando en una de las penúltima ley la religión dejó de ser evaluable, nadie se apuntaba a la religión. ¿Por qué se apuntaban a los alumnos? Porque era fácil sacar un 10 y no tan fácil sacarlo en otra asignatura. Sí. Y claro, el problema es que esa papilla ideológica pues a día de hoy está ahí metida, pero también está metida, qué sé yo, muchas veces en asignaturas de filosofía, que cuando la dan pues ciertos profesores, pues todo el rollo del fundamentalismo democrático está ahí metido, ¿no? Y al hilo de esto que comentabas de la televisión, pues esto es una discusión que tú y yo siempre tenemos, que efectivamente te doy la razón, Miguel Ángel, pero también no hay que perder de vista, ¿no?, que cada pueblo tiene la televisión que se merece. Entonces, pues a lo mejor lo que hay que pelear es eso, un 1 o 2%, un grupo que esté más o menos informado, porque claro, tampoco es cuestión de que esté todo el pueblo ilustrado, ¿no? Porque eso a lo mejor es hasta todavía más contraproducente, ¿no? Entonces sé que esto suena a lo mejor un poco elitista, pero yo creo que más que elitista es realista, es decir, es un poco, bueno, pues saber más o menos con quién nos jugamos los cuartos, ¿no? Y luego, pues claro, la conexión yo creo entre las dos ideas que tratas en tu libro, pues es que es la inversión teológica, ¿no? Cómo consustanciar a la modernidad el espacio que ocupaba Dios, pues va siendo ocupado en algunas facetas por la ciencia, que descubre las leyes naturales a la manera que Dios había dictado las leyes morales en la creación, ¿no? Y la democracia, ¿no? Donde si antes por así decir, el derecho a gobernar venía dado por la gracia de Dios, ¿no? Aunque bueno, que se mantuvo pues hasta hace no mucho, pues ahora es la democracia, el pueblo el que sopla, el insufla el derecho, ¿no? Entonces el Estado es Estado democrático, el derecho es derecho democrático, la asamblea es asamblea democrática, y es por el adjetivo por lo que la asamblea o el Estado tendrían valor, ¿no? Lo cual ahí es, pues eso, la confusión es total. Sí, bueno, y tampoco está tan lejos, además del planteamiento teológico, ¿no? No siquiera. Quiero decir que si leemos a los clásicos medievales, ¿no?, acerca del origen de la sociedad política y demás, ¿no?, pues y sobre todo el aristotelismo. Yo cada día me convenzo más de que Aristóteles tiene una influencia extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, la idea de bien común, la idea de frente a
la idea agustiniana del Estado como una especie de mal menor, como una especie de compensación, el Estado para San Agustín es producto del pecado, mientras que para Aristóteles obviamente no, porque es un planteamiento completamente distinto. Entonces, cuando se incorpora Aristóteles con ese planteamiento, el Estado como aquello que organiza la sociedad para dirigirla al bien común, ¿no? Y de forma natural además, ¿no? Entonces esa visión naturalista, digamos, del Estado, ¿no? Que después, bueno, después con Hobbes, Locke y tal, pues hacen el Estado como algo artificial, ¿no? Es el artificio, pero sin entrar en compatibilidad con la naturaleza, ¿no? Que es el planteamiento de Santo Tomás, ¿no? La naturaleza no niega, la gracia no niega la naturaleza, sino que la perfecciona, ¿no? Pues esta idea, recogiendo a Aristóteles y planteándola modernamente, hace que no esté tan lejos. Es decir, por ejemplo, en las partidas, Alfonso X plantea el origen del Estado de la siguiente manera. Entiende que el Estado surge porque el hombre, de manera natural, no tiene armas defensivas, ¿no? No tiene garras, no tiene fauces, no tiene... Y entonces la manera de digamos, mantenerse desde el punto de vista específico de su especie, es presentando el número, es decir, la masa, el gregarismo. El gregarismo es el modo de defenderse en la naturaleza, el gregarismo. Entonces dice Alfonso X en las partidas. Entonces, claro, el gregarismo, es decir, el número, la masa, tiene que ser dirigida forzosamente, porque cada uno va a tener sus intereses, y para que haya convergencia y el grupo actúe con cierta unidad y con cierta comunidad, pues tiene que haber alguien que la dirija, ¿no? Y este es el origen de la sociedad política, ¿no? Entonces, es un origen natural, no es obra del pecado, sino que... Y entonces, claro, está latiendo detrás pues esta idea de masa, esta idea de democracia, ¿no? Está latiendo ahí detrás. La idea de Aristóteles es que todo Estado es una mezcla entre oligarquía y democracia, ¿no? Entonces, es decir, que el planteamiento teológico fundamentalista, que el fundamentalismo teológico haya preñado dado de sí un fundamentalismo democrático, no creo que sea tan que sea algo completamente, ¿cómo decirlo? Pues eso, que sea una rara avis para lo anterior, es decir, que es como su la naturaleza de las cosas, sí, la naturaleza de las cosas, su desarrollo natural. Entonces, pues esta frase, ¿no? Vox populi, vox dei. Por el amor de Dios, pues es eso, es decir, es el mismo planteamiento, en el fondo, ¿no? O sea, que recaiga un fundamentalismo democrático no es nada raro. Sí. Por ejemplo, el concepto de derechos humanos sin la teología nadie lo entienda. O sea, hay muchos conceptos que parece como si surgieran de un ayornamiento ilustrado respecto, y entonces dejando el lastre de la sociedad teológica, por hablar en términos de Comte también, ¿no? Es decir, el espíritu teológico dio paso al espíritu metafísico, el espíritu metafísico criticó el teológico y dio paso al espíritu positivo. Eso es una apariencia total. Sí, creo, es que las ideas no brotan de la nada. Está mucho más preñado el espíritu positivo actual del teológico de lo que Comte decía, ¿no? Son teólogos sin saberlo. Vamos. Sí, efectivamente. Entonces, la somos, democracia es una idea que está muy embarazada desde el punto de vista teológico. Ahí hay una mezcla de ideas, confusión entre lo teológico y lo político, que claro, hay que hacer una genealogía de por qué pensamos ahora lo que pensamos. Y yo creo que son los ilustrados partían de un materialismo que a veces, claro, cuando investigas un poco, pues vas a la teología, porque no puedes salir de otro sitio. No obstante, también yo creo que me cuesta muchísimo, yo creo que por ser de la materia que soy, o vete tú a saber por qué, con Platón, con el mito de la caverna, esa vocación, casi podríamos decir, católica, universal, de liberar, de intentar liberar a todos los que están en la caverna. Yo no sé por qué, puede ser un rollo mío psicoanalítico, puede ser algo raro, pero es que creo que como profesores, educadores, no puedes decir voy a liberar solo a unos. Creo que ese es también una simiente que tiene el catolicismo. Otra cosa es que en la práctica no lo hagas. El marxismo es lo mismo. Quieres liberar a todos. Luego, pues los sindicatos saben lo que quieran, los curas ya sabemos lo que han hecho y tal. Pero ese gradiente, o mejor esa
espectro de universalidad, creo que es muy, no sé si es muy humano, pero creo que es platónico. Y te enfrentas como Don Quijote diciendo, tiene que ser así. Y es el conflicto, bueno, llamámoslo idealismo, materialismo, realidad, y creo que tiene que bullir en el educador. No puedes decir, yo no puedo decir, bueno, pues paso de estos, ¿no? Quieres elevar a todos, ¿no? No existe una excelencia solo aristotélica para unos, por ejemplo, ahora, bachillerato de excelencia. Yo no quiero que sea excelencia. Creo que excelencia tiene que ser toda la acción docente. Y creo que esto lo intentó pues desde Sartre, todos los filósofos franceses que participaron en la guerra, muy interesantes, y ahí está ese bullir, esa contradicción, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, en los planteamientos que se suelen hacer actualmente, ocurre mucho que se utiliza el modelo empresarial, ¿no? para aplicarlo al modelo educativo, ¿no? Entonces, los centros tienen que entrar en competencia entre sí porque eso Eso ya es demencial. Para que oye, eso es completamente incompatible con la idea general de educación general del siglo XIX, ¿no? Es decir, hay una inspección que regula precisamente que haya homogeneidad, que haya esa calidad que esté implantada en todas partes. Es decir, aquí resulta que se ha establecido la idea, y se ha consolidado la idea, de que pues los centros son autónomos, entonces como son empresas, ¿no? Entonces pues tienen que competir unos con otros y esa lucha, esa competencia es lo que... Y en esa competencia, Pedro, estamos nosotros. Sí, y es muchos se están supone en eso. que de esa competencia produce la excelencia. Pero es que eso es incompatible con la noción de inspección. Si una inspección detecta que un centro es peor que otro, no puede dejar que el que está arriba vaya abajo, pero tiene que hacer que el que está abajo suba. Que el que está arriba se mantenga arriba. Tiene Y de hecho es que ese darwinismo, que es el que está ahora funcionando, pero incluso dentro de la escuela pública, es lo que está llevando a que, por ejemplo, qué sé yo por lo que conozco, el panorama en Madrid, la mayor parte de centros se sumen a proyectos como el bilingüismo, de los cuales no están convencidos, pero saben que es que o lo aceptas o estás muerto. Entonces, sabe que para que los padres van a comprar el centro que tenga más chapitas, la del bilingüismo, la de ahora el proyecto STEM, un proyecto que han sacado que es para fomentar las vocaciones científicas, pero solo en mujeres, solo en mujeres. O sea, con lo cual es surrealista, ¿no? Pero ya te tienes que apuntar a ese proyecto, el bilingüismo en francés, en inglés, etcétera, etcétera. Pues hay empresas que se dedican a expedir títulos de cualidad con Q y tal, y ponen a un centro le ponen Q, el otro Q y no sé qué. O sea, cosas que no han lugar, precisamente porque se ha consolidado la idea del engaño, digamos, como mecanismo de eso, de excelencia, ¿no? Entonces, tú compites, claro, en la competencia, bueno, está el comerciante tiene que convencer, de algún modo, y siempre hay un componente de engaño, siempre en el comercio. O sea, los amigos del comercio son siempre te van al thrillerismo y la engañífano, pues está ahí, ¿no? Tu producto, siempre hay algo de propaganda, que siempre hay algo falso en ello, ¿no? Entonces, claro, aquí, si tú tienes un centro que está funcionando peor que otro, pues la inspección, y el Estado lo detecta, no puede promover esa desigualdad, no lo puede promover. Claro, desigualdad que encima el Estado está favoreciendo cuando a los padres les permite que, en vez de ir al centro público que tienen más cercano, puedan irse al que está a 30 kilómetros. Sí, efectivamente, desde la perspectiva del padre se puede entender, pero claro, el Estado no puede favorecer eso. Tendría que intervenir y decir, no, mire, hay que meter mano y aquí hay que hacer esto. Y luego, claro, por ejemplo, qué sé yo, pues si este centro funciona peor que este, pues los alumnos que son inmigrantes, pues hacer un reparto equitativo con la concertada y con la privada. Bueno, eso es demencial, eso es demencial porque lo estamos viendo. Claro, eso también lo como aquí la inmigración fue de aluvión un poco, ¿no? En España. En los años finales del 90-2000 entró y además muy desigualmente, claro, Madrid y Barcelona, o sea, los grandes centros urbanos pues absorbieron mucha población inmigrante en el centro, por ejemplo, de las ciudades más que en la periferia, en algunos casos. Entonces, yo por ejemplo, que fui a institutos aquí, yo justamente yo empecé a dar clase en centros públicos en el año 98, ¿no? Y entonces, entre los primeros años de ese proceso, pues estaba dando clase, ¿no? Y aquí en el centro de Madrid, por ejemplo, pues claro, entraban estudiantes, chavales que venían inmigrantes de República Dominicana, por ejemplo, en el centro de Madrid, en la calle Guzmán el Bueno, que estuvo en el instituto de hoy. Entonces entraban gente que decía tener 16 años, y entonces los metían
atendiendo a la edad, en cuarto de la ESO. Eran analfabetos. Y tenías como 7 o 8 chavales metidos analfabetos en cuarto de la ESO, cuando su nivel no era ese. Entonces el centro estaba solo, y decían tener 16 años, porque muchas veces en las embajadas, en los consulados y tal, decían tener una edad menor para que, al ser un menor, entrase mejor, ¿no? Y no ser mayor de edad. Entonces esos chavales, vamos, que les veías, el aspecto no era de 16 años, de 18 seguramente, porque muchas familias no sabían fecha de nacimiento, etc. Y entonces, pues claro, te encontrabas en clases, en una clase con 7 chavales, imposible prácticamente hacer 7 chavales que no estaban alfabetizados. El reparto es Pues, totalmente es antiequitativo. Nosotros allí en León tenemos la problemática de centros gueto, ¿no? Entonces ahí hay minorías marginadas, pero todas juntas. Claro, nadie quiere mandar a los niños a ese colegio. Con razón, yo sí estoy de padre, no lo llevo. Pero claro, eso no es problema del padre, eso es que tienes que ecualizar, hacer algo que sea mucho más igualitario, pero no para bajarlo, sino para subirlo. No, pues aquí se destaca que este centro, fíjate que el proyecto es y luego no te pierdas... Y tal, no, es que este centro tal, y además, por comunidades autónomas, no, es que Castilla le llama mucho mejor que Murcia, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, se empiezan a entrar en una dinámica de competencia. Sí, que parece un plan de sí. estudio general. Sí, bueno, no puedes, y luego las irracionalidades, pues eso, como que el examen de selectividad no sea común para todos, exacto, y sin embargo el distrito universitario sí lo sea, exacto, con lo cual un alumno de Madrid está en mejores condiciones que un alumno del sur de España, en fin, son cosas que es un... También este libro, vamos, cuando lo hablemos más, porque esto es un aperitivo, que rescata mucho a pensadores muy olvidados, a filósofos. Por ejemplo, Gonzalo Puente Ojea, totalmente marginado, incluso en la fundación se le hizo te lo comentaba, un homenaje, y era más bien, vamos, destriparlo, eso lo digo claramente, es una vergüenza que se lo trate así. Quiero decir, homenaje a veces, sí, pero es que Gonzalo Puente Ojea tiene cosas muy buenas. Tiene unos estudios pues, de las ideologías estoicas y cristianas, etc. Entonces, claro. Luego tienes el mito del alma, que eso ya es fundamental. Ese soy yo el primero que animismo y religiosidad se lo machaco, la mente y todo eso. Y también el tema, pues... No, tuvo una polémica muy amplia y muy, bastante desarrollada, y que tuvo con varias fases, además de la polémica, acerca del origen animista de la religión frente a la tesis claro, divino, ¿no? Uno de los pocos autores, hay que decirlo también. Y el que más cita a Gustavo Bueno es Gonzalo Puente. Se tomó en serio el Puente Ojea se tomó en serio el animal divino. Sí, no como otros que se lo tomaron en serio, pero no lo citaron. Exacto. Y otra cosa... y tal y cual, y ya está, ¿no? Pero bueno, que tuvo ahí Pablo Huerga, Melcón, después se prolongó la discusión, tuvo un recorrido bastante amplio esa discusión, en tanto el basilisco como el catoleta. Sí, y retomando un poco lo de antes, Carlos, que decías que, bueno, lo que dice, pues, los ilustrados, ¿no? Esa frase de que no se entere, ¿no? Que el pueblo se ha despertado, ¿no? Sí. Pues a mí sí me gusta que esté en un pueblo despierto. Yo sí quiero, ¿eh? Yo sí quiero. A mí me parece que la gente inteligente es un constructo tal. Creo que es mejor que la gente se entere. Yo en eso soy espinosista. Yo creo que la gente tiene que enterarse dónde está y no engañarle. Esa es la idea. Y también, claro, yo parto del ambientalismo, de la teoría conductista. Si eres conductista, si se lee a Skinner, defiende en América, hay una similitud, que aquí también la cito, entre Marx y Skinner que hay que reivindicar. Es decir, la gente es tonta no porque sea tonta, es que tú le metes en un centro, le tratas como tonto, y hay que volver a esa genealogía psicológica, no psicologista. ¿Por qué la gente tiene ese etiquetado social? Porque los has metido en unas marginaciones, unas bolsas donde no tienen ninguna aspiración. Yo ahí sí apuesto por claro... Ahí hay un paralelismo muy grande, ¿no? De José de Acosta, en Historia Natural y Moral de las Indias, ¿no? Que establece pues como la inteligencia, digamos, es cosa de costumbre y no de natura. Y entonces lo ponen del lado de la costumbre, digamos, en plan conductista, ¿no? Frente a Hume, bueno, yo esto en el libro muy lo traigo esas dos citas porque digo que son interesantes, ¿no? Entonces dice José da Costa, yo he visto un negro, que es el latino famoso, el Juan Latino, que fue catedrático en Granada, ¿no? Que era negro, y entonces he visto como un negro, que era catedrático de la universidad, ¿no? Sí, porque
no, la inteligencia está en la cultura, Sí. por decirlo así, o sea, en la costumbre, en la segunda naturaleza, ¿no? Que dice entre nosotros, y no en la naturaleza, no en la primera. Frente a Hume, por ejemplo, que decía que nunca había visto un negro inteligente. Ya habría visto. Dice, lo más pues se parecen a los loros y tal, o sea, una cosa impresionante. ¿No? Sí. Entonces, claro, bueno, la famosa frase de Watson, ¿no? El fundador del conductismo, ¿no? Dadme Sí, una docena de niños. 18, Sí, una docena. Bueno, 18. Docena y media. Mientras sean pares. Y haré, Sí. si es una docena, pues 6 santos. Bueno, que 18 tiene otro Sí, significado. ahora. HH y tal. 7 por 6, ¿no? Si es una docena, pues 6 santos y 6 delincuentes, ¿no? Sí, yo creo que eso es así, vamos, el conductismo tiene una racionalidad muy poderosa, ¿no? Yo creo que es evidente, o sea, bueno, evidente no. Claro, que tras el holocausto, el mito del siglo XX ha caído, ¿no? Entonces esa vinculación entre la inteligencia y la raza y todo esto está desterrado absolutamente, la biología es que no cabe, ¿no? Entonces, pero, claro, otra cosa es que, primero, hay que presuponer que estamos fuera de la caverna, que quiere sacar de la caverna, lo cual hay mucho por suponer, o sea, es una lucha constante contra uno mismo también, contra un propio... Es decir, aquí todos podemos recaer, la metafísica siempre está a la vuelta de la esquina, digamos, los errores en el razonamiento, ¿no? Tal, entonces es muy complicado, ¿no? Pero bueno, hay que estar todo, sí, desde el punto de vista, la tarea infinita que llama a la filosofía Spinoza, ¿no? Pues eso. No sé lo que resultará, y uno se enfrenta a lo que salga. Ahí uno que decías antes, a lo que salga. En España, hombre, vamos a ver, en España hay unas instituciones, para empezar, tienes una literatura muy fuerte, una tradición literaria, una tradición universitaria, una tradición con una lengua, que son 500 millones de personas, que tienes acceso a través de esa lengua y su literatura, pues a manuales de física, de química que están traducidos de otros países. Entonces todo eso está ahí funcionando. Está ahí funcionando porque hay empresas que le interesa que funcione, empresas editoriales, empresas tal, el propio Estado. Entonces, eso no es tan fácil de desactivar ni de... No sé qué, bueno, hay incompatibilidades, hay doctrinas que se enfrentan, entonces... Pero España es un país precisamente, se dice, no, leemos muy poco, bueno, es un país que cuando la televisión, sí, la televisión, pero los sábados por la noche, durante muchos años, ahora ya no sé cómo está la cosa, ¿no? Porque ahora hay internet y tal ha transformado mucho las cosas, ¿no? Pero durante muchos años, el programa más visto en España, los sábados por la noche, Late Night, era un programa de tertulia. Cuando no éramos los cristianos era otro programa, pero eran programas de tertulia. O sea, eran peleas políticas, dialécticas, era lo que más se veía. Entonces, yo creo que España no es un país precisamente poco ilustrado en este aspecto. Otra cosa es que, bueno, pues existen, pues claro, mucha basura, obviamente, ¿no? Pero joder, yo creo que España no es no sé, la discusión, la controversia que implica movilizar pues, muchas ideas constantemente, pues es algo que te topas con bastante frecuencia. La tertulia, la controversia, es un país bastante, de bastante discusión y parece que tener ciertos... No sé, después, bueno, yo creo que también ha ocurrido pues, un fenómeno nuevo, seguramente, ¿no? Que son, pues eso, las redes sociales, ¿no? Que, en cierto modo está siendo un poco el foro, ¿no? El ágora, ¿no? Actual, una ágora gigantesca, ¿no? Entonces, yo no sé si que estoy muy metido en las redes sociales y quizás sea una especie de burbuja y tal, pero yo creo que pues, sobre todo determinadas redes sociales tienen una capacidad de penetración sociológica, yo creo importante. Sí. El caso de Twitter, por ejemplo, que te hace abrir telediarios, incluso puede llegar a hacer telediarios y desde luego prensa, ¿no? Otras redes sociales ya no tanto, ¿no? Facebook y tal. Pero Twitter sí, Twitter tiene una penetración importante. Y ahí la gente está movilizando constantemente ideas y además categorías de eso son gente que se junta ahí, converge ahí, son gente que ellas, pues físicos, químicos, no sé qué. O sea, con esto de la pandemia, pues te salió un montón de gente que decía, no, para esto, de gente muy docta, ¿sabes? En muchas cosas. Entonces, yo creo que la idea está también, que comentaba al principio, quitar la historia de la filosofía, ¿eh? Sabiendo que es una apuesta
para una élite, que yo también eso lo hemos hablado, claro. Tú no le puedes meter ahí a Leibniz, a chavalines de 18 años, pero decía Gustavo Bueno, que a veces había que decir, cuando decía, ¿por qué no hacer esto, no? Se podía no hacer, pero ¿y por qué no hacerlo? Pues hay que hacerlo, pues en eso estamos, pues no, claro que no estamos en la caverna, es un mito totalmente, pero bueno, es un mito más luminoso que otros miles que les están suministrando, pero miles, ¿no? Miles por todos los lados. Y creo que hay que tomarse la historia, la filosofía en los institutos, vamos, pero muy en serio, aunque sea, vamos, a través de la dialéctica razonada y decir que nuestras ideas que exponemos son una basura, ¿vale? Pues se nos diga, pero hay que exponerlo. Y eso se ha quitado. Lo quitó el PSOE en su momento, luego se rehabilitó con Zapatero, este Menda, el señor Ver, la quita, pero con total, vamos, sin ningún castigo, o sea, ha sido un crimen sin castigo. A mí me parece horroroso. Sí, lo han puesto dentro de ¿Por qué? opcional dentro Bueno, de y la nueva ley sigue igual a la ley CELA, que decir que en ese sentido no ha habido una mejora. Sí, historia de la filosofía se implantará, este año no, el siguiente. ¿Me quieres decir que poniendo historia de la filosofía, a mí me parece que no, incluso habría que cambiar también? Yo no creo que los alumnos, a lo mejor, en ese nivel, todos tuvieran que estudiar a los autores. Pero sí creo que enseñar, no a razonar, que ya vienen razonados de casa, pero sí a no caer en la cantidad de falacias, de torpeza. Por ejemplo, tú le dices a la gente, estamos en democracia, y se lo creen, vamos. Y aquí también otra cosa que he cogido yo, que creo que tiene, pues por ejemplo, hablo de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, todo eso, analizarlo desde el punto de vista, bueno, pues de los autores que han trabajado ese tema, la transustanciación, ¿no? Como a través de que tú sacas una plaza, yo me acuerdo, tú te presentas a una oposición, y hay una transustanciación, igual que hace el cura, esto es el pan, y a partir de ahí te conviertes en funcionario. Cosas de estas que las das por evidente. Claro, bueno, glorioso, pero que nos cuesta bastante porque muchos tienen, vamos, que creen que esto es jauja, que se presenten muchos, pero es que hay, bueno, o el señor que está trabajando a lo mejor de profesor de matemáticas o de química y dice, tú aquí a este partido político, y pasa de los 2000 o de lo que sea a los 5000 más dietas, etcétera, pero de una forma, todo eso está aquí, yo creo, pues intenta ejercitar, es decir, transustanciación, que diciendo estas palabras te conviertes en algo, y luego es mentira, porque sigue siendo igual de leído, seas ministro o seas profesor, o sea, que como no te lo ocurras, y bueno, pues... No, pero bueno, yo creo que eso, que la historia de la filosofía a mí me parece importante que sea común, ¿no? O sea, es un plan de estudios mucho más ordenado. Sí, pero es una apuesta, evidentemente. Es decir, no tiene ningún sentido ponerla como optativa, eso es presuponer, pues eso, presuponer primero una distinción de unidades, tal, una distinción muy gratuita y muy basura, en muchos aspectos, ¿no? Traemos el trivium, el cuadrivium y tal, ¿no? Pero... que tiene su sentido, tampoco creo que no lo tenga, pero claro, dar por bueno que la filosofía, además es que entra en contradicción con la tradición universitaria, ¿no? Es decir, un cuadrillo era filosofía, la facultad de artes era ambas cosas, entonces asociarla, claro, por una moda más o menos postmoderna y tal, ¿no? Con la literatura, disolver la literatura de la filosofía es un error, un plan de estudios no puede hacer eso con la filosofía, o sea, no debe hacer eso con la filosofía, ¿no? Filosofía precisamente, pues eso, requiere de, pues un bagaje que implica las trivium, quadrivium funcionando, y eso es lo que te encuentras después en la historia de la filosofía, Platón, Aristóteles, es decir, pues te encuentras con que tienes que pelearte con las ciencias del quadrivium y con las ciencias del trivium, ¿no? Y entonces, bueno, en cambio de la base, el trivium era la base, ¿no? La base del trivium, y después la gramática era los fundamentos. Y las paredes, y se comparaba con una casa, las paredes y tal, era la dialéctica. Y el decorado era la retórica. Entonces, pues eso, me parece que eso pues estaba bien traído como imagen, ¿no? La formación del español, por ejemplo, la lengua española, a mí eso me parece esencial, ¿no? Una formación poderosa ahí. Al cuadril le llamaban sabiduría, realmente. Nosotros le llamaban, al trivium le llamaban, ¿cómo le llamaban?
¿no? Filosofía le llamaban al trivium y sabiduría le llamaban al quadrivium. Ya habías llegado a la sabiduría. Sí, exacto. Pues ahí hay una... Sí, porque Eso también es un mito, ¿eh? Eso también es un el mito, ¿eh? Lo otro era un nombre. El trivium era de ahí la palabra trivial, ¿no? Para esa, entonces, frente a cuadrivial sería que tiene más peso. Bueno, quiero decir que esta distinción ideológicamente se ha visto expuesta por muchos momentos, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Los de ciencias muchas veces tienen esta... Sí, esa tontería hay que quitarla. Claro, entonces... Sí, porque entre otras cosas es que ellos creen que hablan, claro, aquí también está, ¿no? El concepto y la idea, es que eso hay que explicarlo. Claro. El biólogo que cree que habla de la vida, pues claro, que hay que decírselo, claro. Yo creo que en primero es que hay que decírselo. O cuestiones tan absurdas como en este programa que he mencionado antes, que ha sacado, pues bueno, que viene de Europa, pero que el programa STEM para favorecer vocaciones de mujeres científicas, como si, porque claro, es un hecho que se está viendo que conforme avanzan los años, cada vez en los grupos de ciencias del segundo bachillerato y tal, hay menos mujeres. Claro, ¿por qué? Porque si verdaderamente hay libertad, pues las mujeres podrán elegir lo que les dé realmente la gana, no tienen por qué elegir tal. Y entonces es muy curioso porque se hacen estos programas como para dirigirlas, ¿no? Y luego, si uno mira, pues por ejemplo, hay estudios con muestras de 400.000 personas, de estudiantes de todo el mundo, ¿no? Y ves que el país donde más científicas femenino hay, pues es Irán, Arabia Saudí, y donde menos científicas hay por porcentaje, Finlandia, Noruega, Escandinavia. Entonces, claro, dices, ¿a qué nos queremos parecer a estos? Claro, porque en esos países que una mujer sea científica lo ve como una salida muy buena pues para mediar con respecto al par. Pero en un país donde las mujeres pueden elegir verdaderamente lo que quieren, pues elegirán si les apetece más, pues qué sé yo, estudiar enfermería, o estudiar filosofía, o historia, o psicología, o lo que quieran, ¿no? Entonces es muy curioso ahí ver eso, cómo eso de la distinción ciencias-letras que sacáis queda totalmente dinamitada, ¿no? Cuando la cruzas también con las distinciones de sexo. Genial. Y bueno, Miguel Ángel, cierra... No, cierra tú, anda, Carlos. Si quieres, pues acabas nada, tú, pues... tal. Lo único que habíamos dicho 10 minutillos, pero yo estaría bueno, sí, han sido ars longa. Pero ahora se empezaba a calentar, pero bueno, el respetable necesita también. Pues nada, después de esta conversación sobre temas como Dios y la democracia, ¿no? Y otros muchos más relacionados con la educación, la televisión y un montón de temas que han ido saliendo, pues que están aquí contenidos. Pues nada, invitar al público a que se haga con el libro, aparecerá la referencia abajo, ¿no? Y pues como un medio simplemente para invitar a seguir discutiendo, ¿no? Que viva la dialéctica. Y enhorabuena por el... Gracias a vosotros, hombre. Ha sido una tarde de sábado preciosa. Muy bien.